Está grabando, bro. Gracias. Y ahora voy a compartir pantalla para ir avanzando un poquito de teoría y de ahí vamos al ejemplo. Sí se escucha, ¿no? Se está escuchando bien. Y ahora voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a iniciar. El tema para hoy es gestión de tablas, tipos de datos. Antes de ver las instrucciones, primero tendríamos que revisar algo acerca de los tipos de dato, porque lo que vamos a registrar son lo que se conocen como tuplas. Las tuplas contienen varios datos y cada dato va a estar asociado a un tipo. Vamos a empezar por eso. Aquí tenemos los operadores lógicos que los podemos utilizar en la herramienta, en el software de base de datos Postgres. Tenemos los operadores lógicos AND, OR y NOT. Así lo vamos a escribir y al lado derecho está el significado. ¿Ya? Igualmente tenemos los operadores de comparación, similares a otro gestor o sin otro lenguaje. ¿Ya? Tenemos para lo que es la comparación, podemos usar menor mayor o en todo caso signo de admiración o de exclamación y luego el operador igual. ¿Ya? Y eso va a representar que dos valores son distintos. Para comparar dos valores. Acá tenemos los operadores más usados, los aritméticos, el porcentaje es para obtener residuos, el circunflejo es para obtener la potencia, y después aquí vemos la forma como se calcula la red cuadrada, es una barra vertical que está debajo de la tecla escape, y luego el slash, ya queda en la forma de la raíz, ya sería la raíz cuadrada. Si queremos raíz cúbica, entonces hacemos 2 veces barra vertical y un slash. Luego tenemos el valor factorial y arroba para los valores. Ya, vamos a trabajar con los tipos de datos booleanos en algunos casos. Los valores que vamos a manejar son false y true. Y otro tipo que también interesa, ese primer tipo lógico es, por ejemplo, cuando quieres saber el estado en el que se encuentra algún pedido. ¿Ya? Puede que todavía esté transportándose para un delivery, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, puedes tener una columna que sea entregado. Y los valores que puede tomar son false y true. Una vez que ya el repartidor confirma que ya la mercancía ha sido entregada, entonces este dato cambia a true.
que ya fue entregado. Luego tenemos los tipos numéricos, dependiendo del valor que vas a almacenar, puedes utilizar estos tres tipos, ¿no? Small int, int y big int, para valores más grandes. En general, lo que vamos a utilizar aquí es de los tres, el int. Y el tipo integer, colocamos int. ¿Bien? Lo podemos escribir todo como integer o simplificando con el tipo int. Bien. Igualmente tenemos para los valores con parte decimal, ahí tenemos los tipos principales, tipo real, doble precisión y numérica, donde P es la cantidad de dígitos enteros y E viene a ser la escala. ¿Ya? La escala es la cantidad de dígitos a continuación del punto coma decimal. De estos se acostumbra más utilizar el último, numeric, P, E. Hay otro tipo que también es muy importante, el cual lo vamos a dividir en dos. Ya vamos a tener el tipo carácter. Un poquito para quitar esta parte. Por aquí. Ya, en cuanto este es para los que son datos de tipo cadena, ya para los strings. Ya para los strings vamos a utilizar dos tipos. Ya vamos a tener el tipo char, carácter, y el otro es el carácter variant. Carácter variant. Esos son los de mayor uso. La diferencia entre uno y otro va a depender de que analices la columna. En la columna, ¿qué dato vas a almacenar? ¿Ya? Si es que tú ves que los datos en esa columna van a tener una longitud fija, que todos los datos van a tener la misma cantidad de caracteres, entonces lo vas a definir como carácter. Ya después del carácter tú le indicas la cantidad de caracteres. Entonces aquí va a haber un paréntesis y n va a representar la cantidad de caracteres. Lo mismo para carácter variant. Por ejemplo, si quisieras almacenar solamente los teléfonos fijos, ya supongamos que tenemos aquí el atributo tel fijo, teléfono fijo. Ya nosotros sabemos de que, bueno, a nivel de Perú o de Lima, tendríamos para teléfono fijo que almacenar hasta 7 caracteres. ¿Ya? Entonces, para este tipo, o para este atributo, podrías utilizar el tipo carácter. Aquí le indica. El tipo de dato va a ser carácter. Porque siempre para todos los teléfonos fijos, si lo registramos acá en Lima, vamos a tener 7 caracteres. Todos van a tener. ¿Ya? Sin embargo, si tuvieras otro atributo, por ejemplo, para un trabajador, vas a querer registrar apellido, por ejemplo, ¿ya? Es aquí, el atributo para este otro caso sería apellido o apellido. ¿Ya? Y lo que vemos es que los apellidos varían, ¿no? Hay apellidos hasta de 2 letras. Puede haber de 10, de 15 letras, dependiendo de, a veces son compuestos y puedes tener varios
varios caracteres. Entonces, cuando los caracteres varían, es que usas el otro tipo. ¿Ya? Entonces, puedes escribir todo así de largo, carácter, varying, y luego colocar el máximo. Poniendo que la longitud del apellido más grande fuera 30, entonces lo defines a 30. Pero si, por ejemplo, vas a registrar a un señor que apellida Sánchez o Sanz, ¿ya? Igual lo va a aceptar. El límite que tienes es 30 caracteres. ¿Ya? Entonces, poder digitar carácter, varying y número 30. ¿Ya? Sin embargo, como es un poco tedioso, puedes usar una abreviatura. ¿Ya? La abreviatura es así. Colocas var, varying, char de carácter y te está refiriendo a ese mismo tipo. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner el tamaño máximo que va a soportar. Es 30. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia entre uno y otro. Tenemos que para datos fijos, ¿vale? Valores fijos, se usa carácter, y para lo que son datos que van a estar fluctuando, vamos a usar el varchar. ¿Ya? Para datos que van a variar. ¿Ya? Bueno, esa es la diferencia que quería hacer. Y aparte tenemos que revisar, bueno, vamos a revisar algunas consultas del SQL. Este es un lenguaje de consulta estructurado que viene incorporado en los sistemas gestores de base de datos. A través de este, por el momento lo que estamos haciendo es manejando el SQL para, para definir nuestros objetos y después hacer algún tipo de modificación o alterar el objeto. Ese es el uso que por el momento estamos dando. Posteriormente también nos va a servir para hacer consultas. ¿Ya? Nos va a servir para acceder, definir y manipular datos en base de datos relacionales, como las que están aquí. Postgres, como MySQL, Oracle. Eh, lo que vamos a hacer es, vamos a crear lo que son las tablas. Estas tablas las vamos a tener que anexar a una base de datos. Ese punto es importante. ¿Ya? Primero debemos indicar a qué base de datos va a corresponder. Y después de crear la tabla, en la tabla lo que tenemos que hacer es, vamos a tener que definir lo que es la columna, el nombre para el atributo, luego va el nombre para el tipo de dato, el tamaño, y también le puedes añadir un especificador. ¿Ya? En los ejemplos vamos a ver los especificadores. Luego viene la definición de la tabla, que es una tabla. Eso lo han manejado muchas veces. Definición de base de datos, colección de filas, donde cada fila en una tabla está formada por el mismo conjunto de columnas. ¿Sí? ¿Ya? Cada fila lo que va a almacenar es lo que se conoce como una tupla o registro. Entonces vamos a tener muchas filas. Una tabla, ¿cuántas filas tiene? Tiene capacidad para almacenar muchísimas filas. Ahora, en cuanto a las columnas, porque esta es una disposición rectangular formada por filas y columnas. En cuanto a las columnas, cada columna tiene que, se le tiene que indicar el tipo de dato específico. Por eso es que primeramente hemos estado revisando los tipos principales. ¿Ya? Ejemplos para tipos de datos en Postgres son los que hemos estado revisando, por ejemplo, el caso de int, de char. Ya, esta es la abreviación para character. ¿Ya? Así como tenemos de character varying, varchar, para character lo podemos abreviar así como char. Ya tenemos real, date, y esos son los tipos de datos. Ya. Del SQL vamos a revisar estos comandos del sublenguaje DDL. Habíamos visto que el sublenguaje DDL
nos permitía definir los objetos en una base de datos, desde la misma base de datos hasta los objetos que iban a estar dentro de la base de datos. ¿Ya? Para eso usábamos para la creación de los objetos la instrucción create y para la eliminación de objetos, drop. Queríamos crear una tabla, por ejemplo, era create table. Queríamos crear una base de datos, es create database. Queremos eliminar, usamos drop, por ejemplo, drop database. Y el otro sublenguaje es el lenguaje de manipulación de datos, o DML, que nos va a servir a partir de que nosotros ya registremos información, guardemos información en nuestra tabla. Vamos a querer hacer luego consultas, vamos a querer añadir más tuplas o eliminar alguna de las tuplas o modificarlas. Todo eso lo hacemos a través del comando DML. ¿Ya? Bueno, entonces, en el laboratorio anterior creamos las bases de datos y vimos cómo modificarlas. También creamos usuarios. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una base de datos y luego nos vamos a conectar a la base y a partir de ahí vamos a crear los objetos tabla. Las operaciones que vamos a hacer es crear, modificar y eliminar tabla. Así como ver la estructura que tienen estas tablas, buscar cuántas hemos creado y lo que ya. Entonces, ahora vamos a revisar la instrucción para crear una tabla. Y en la creación de la tabla tenemos que dar un identificador válido para la tabla. Después colocas, abres paréntesis y a continuación van a ir la lista de atributos. ¿Ya? Los nombres de los atributos, pero para cada atributo se tiene que especificar el tipo de dato. El orden es al revés de los lenguajes de programación. ¿Ya? Si estás, por ejemplo, programando en C++ y quieres definir un tipo entero, entonces colocas int, espacio, nota. ¿Ya? Aquí es al contrario. Primero va el atributo, en este caso sería nota, y a continuación va el tipo de dato. Si es que tienes varias columnas, vas a usar como separador la coma. ¿Ya? El primer atributo de esta tabla va el nombre y el tipo de dato, y luego una coma, pasas a escribir el segundo atributo. Nombre y tipo de dato del segundo atributo. Coma, nombre y tipo de dato del tercer atributo. Así continúa, hasta llegar al último atributo. Ya cuando estás en la última fila, vas a colocar el nombre del atributo, el tipo, pero ya en esa línea no vas a colocar la coma, porque ya ese es el último atributo, el último campo o columna de la tabla. ¿Ya? Entonces ahí inmediatamente que has escrito el tipo de dato y su longitud, ya puedes cerrar paréntesis y para empezar a procesar, verificas que termine en punto y coma. El comando no termina hasta que el PSQL no encuentre el punto y coma. Los espacios en blanco se pueden usar libremente en comandos SQL. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a revisar un primer ejemplo de creación de tablas. Aquí tenemos, por ejemplo, la creación de la tabla persona. ¿Ya? Comando create table. Aquí a veces se acostumbra a escribir esto en mayúscula para enfatizar de que es un comando del lenguaje de finalmente también lo pueden escribir en minúsculas y lo hacen. ¿Ya? Entonces, si lo vean en mayúsculas, porque simplemente se quiere enfatizar de que es una palabra que tiene un significado especial que puede servir para crear algún tipo de objeto. Entonces, va el nombre de la tabla, abre el paréntesis y ese paréntesis cierra por aquí. Luego de cerrar el paréntesis colocas punto y coma. ¿Se está escuchando ahora?
A veces la señal se puede ir. Si es bueno de que me avisen. Hay momentos en que fluctúa la señal y ahí me avisan para tenerme un ratito. Ya. Entonces, está escuchando, continúo. Les estaba indicando de que luego, entre paréntesis, van a colocar lo que son las columnas. Nombre de la columna y su tipo de dato. Y el separador va a ser una coma. Ya, a excepción de del último atributo. Ya, en el último atributo colocas su nombre, su tipo de dato, pero ya no va la coma. Ya directamente cierras el paréntesis y terminas con un punto y coma. Entonces, hay que dedicarle un poquito de tiempo en analizar qué longitud le vas a dar a los tipos. ¿No? Por ejemplo, si vas a registrar un domicilio, entonces no sería lógico que le des de longitud 10, ya porque tú sabes que hay domicilios que tienen, no sé, calle, jirón, avenida, hay mínimo 30, ¿no? No hay problema. Fíjense que acá estamos usando mayormente varchar, porque los datos para nombre, para domicilio, para ciudad, son variables. Sin embargo, en el caso de DNI, sí es una cantidad fija de caracteres. 8, ¿no? 8, bueno, me han dado 11. O país, aquí en país se refiere al código. Ya, por ejemplo, podría ser, para indicar que es Perú, podría ser PE, para indicar que es Brasil, podría ser BR, ya, algo así. Ya, fecha de nacimiento, el tipo de I. Entonces, eso lo van a escribir. No se preocupan porque eh, cada instrucción va en una línea diferente, no hay que preocuparse por eso. ¿Cuándo es que el PSQL se va a dar cuenta de que ya completó la orden, la instrucción? Cuando encuentre un punto y coma. Tú le colocas punto y coma, le das enter, y entonces a partir de ahí ya recién empieza a procesar todo esto como una única instrucción. ¿Ya? Entonces, mientras tú no le pongas punto y coma, SQL va a entender de que la instrucción continúa, entonces va a seguir procesando en las siguientes líneas. Te voy a colocar el punto y coma y luego darle enter para que ya empiece a procesar. Ya luego de completar esto y le damos punto y coma y enter, que va a responder así, ya con una instrucción en mayúscula, en la que básicamente lo que te va a indicar es de que sí se ha procesado y se ha creado el objeto. Para saber que hemos creado esta tabla, debemos esperar que nos responda así como create table. Y después te va a aparecer el prompt indicando la base de datos a la que estás conectado y este símbolo. No. Fíjense que aquí es muy importante este indicador. Ya, esto es bien importante. Tiene que verificarlo antes de empezar a crear el objeto. Porque puede de que estés en una base de datos diferente. En ese momento esté activa otra base de datos. ¿Ya? Entonces, si tú empiezas a crear, le das enter a esto, posiblemente se puede haber creado en la base de datos predeterminada que es Postgres. Entonces, después cuando vayas a querer hacer algún listado, ¿no?, sobre la base de datos, de datos, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque lo has creado en una base de datos diferente. ¿Ya? Entonces, los pasos serían, primero, ingreso al PSQL. Por ejemplo, puedo haber entrado con la base de datos predeterminada, ya sea Postgres. Y después de eso, verifico dónde es que voy a guardar la tabla. Si no estoy en la tabla adecuada, entonces con /c me conecto a otra base de datos. Por ejemplo, /c, /e, y el nombre de la base de datos, que en este caso sería mi datos. Le damos enter
y automáticamente ahí nos vamos a pasar nos vamos a conectar a otra base de datos. ¿Ya? Entonces ahí si escribes la instrucción, sí, Profe, su pantalla no se ve. a ver, un momentito. Ya, a ver, me indican si es que se observa ahí. Sí, sí está viendo, ¿no? Para continuar. Sí se Ya sí ve. se ve. Ya. Entonces, así vamos a proceder. Eh, Luego de crear la tabla, vamos a utilizar el comando \d para ver qué datos hemos ingresado para las columnas, qué nombres hemos puesto y también los tipos de datos están bien. ¿Ya? Es el \d y nombre de la tabla. Y con eso nos va a mostrar lo que se conoce como la estructura de una tabla. Ya cuando les hablen de estructura de tabla, es un listado donde va a aparecer unas dos o tres columnas. La primera indicando el nombre de las columnas, la segunda el tipo de dato para cada columna y la tercera un modificador o especificador, que es el que se encarga de decir si puedes ingresar valores nulos o no nulos. Ya habíamos visto esto de del dato nulo, que nos servía para eh, considerar el caso que los registradores en ese momento no tienen la información completa. Tienen información, pero no se tiene en ese momento el dato exacto. Entonces simplemente lo dejas como nulo. Ese nulo se podría entender como con cargo a completar más adelante. Un dato que está ahí pendiente de ser registrado. Entonces hay algunas columnas que donde sí vas a colocarlo como el especificador como que acepte valores nulos, pero hay otros donde no debes permitir que acepte valores nulos. Por ejemplo, si vas a registrar a los estudiantes de una universidad, no puedes hacer que sea nulo la columna código de ingreso, porque si no, ¿de qué forma está identificado el alumno? Entonces, para la columna código de ingresante, por ejemplo, o código de alumno, en el especificador le vas a colocar not null, para que te obligue a ingresar el código del alumno. Ya, aparte tenemos este comando para eliminar una tabla, drop table, y a continuación el nombre de la tabla. Ya, esto va a hacer que se elimine la tabla de forma permanente. Después del nombre de la tabla colocas tu punto y coma. Y luego vamos a poder hacer operaciones sobre las tablas, como son el agregar las columnas. También puedes modificar el nombre de una columna. Podemos eliminar columnas o también modificar el nombre de las tablas. Bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo realizar estas operaciones. Para lo que es modificación de una tabla, delante le vas a escribir esta instrucción, el alter table. ¿Ya? Ahí le está indicando, voy a modificar una tabla, luego va la tabla en cuestión, ¿ya? Y en este ejemplo lo que vamos a hacer es, vamos a añadirle la columna correo electrónico. ¿Ya? Y luego el nombre del correo, el nombre del campo nuevo y su tipo de datos. Ya el correo electrónico va a soportar secuencia de caracteres, text. Bueno, aquí también podrías hacer un tipo check
pero esto lo vamos a ver con más detalle en la parte de lo que son los constraints. En el momento donde lo que más importa es crear la estructura de una tabla. Después, para lo que es la eliminación de columnas, vamos a usar el comando drop. ¿Ya? Igual, como es una operación sobre una tabla que ya se creó, la tabla ya existe, entonces si nosotros queremos modificarla, siempre tenemos que usar este comando alter table. Ya va alter table, el nombre de la tabla, y a continuación vas a tener que colocar lo que es el drop. ¿Y qué es lo que vas a eliminar? Voy a eliminar, en este caso, la columna y le indico cuál es el nombre de la columna. Y completo el punto. Luego de haber ejecutado esa instrucción, te va a responder Postgres con el comando o con el alter table, que indica que ya procedió a la eliminación. ¿Ya? Entonces, estos son los principales comandos que vamos a ir revisando. Ya primero quería darles un alcance y después ya vamos con una lista de ejercicios para que nos quede más claro esta parte. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el desarrollo de este laboratorio 2. Les doy las indicaciones para que vayan avanzando y después voy a pasar a jugar. Entonces, en esta parte vamos a aprender a realizar las operaciones sobre las tablas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? ¿Cuál es el orden? Primero van a crear una base de datos. Ya crean una base de datos. Luego de creada la base de datos, crean la tabla. Ya. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la tabla? Vamos a dar lo que es la estructura de esta tabla. ¿Ya? Los nombres, el tipo de dato, la longitud y su especificador. ¿Ya? Entonces, hacemos lo siguiente. Van a empezar a crear esta base de datos y luego las tablas. Ya les voy a compartir el archivo para que vayan avanzando. Ya está en la sesión 5, en la clase 5, este archivo, ya para que lo vayan desarrollando a su velocidad. Y en clase 5 ahí tenemos el archivo. Ya, entonces van a ingresar a la herramienta Sistema Gestor de Base de Datos
Vamos a empezar a crear la base de datos primero. ¿Ya? Por favor, se van conectando al sistema que está en la base de datos, a la herramienta PSQL. Para conectarse usamos el PSQL-U, luego el nombre del usuario. Bueno, vamos a utilizar el Postgres y la base de datos. ¿Ya? Vamos a conectar a la base de datos Postgres. Punto y coma y esperamos segundos. Esperamos unos segundos a que se vaya haciendo la conexión. Nos va a pedir la clave. ¿Ya? Entonces ingresan la clave el momento de instalación. Muy bien. Ya, como podemos fijarnos, tenemos la conexión activa a esta es nuestra base de datos activa. ¿Sí? Entonces, vamos a crear la base de datos empresa y después tenemos que activar la base de datos empresa, ya para que todos los objetos tabla que vayamos creando se anexen a la base de datos empresa. Entonces aquí vamos a escribir la instrucción para crear tabla, base de datos. Creamos la base de datos. ¿Ya? Poner un número, pues, no es 5, por ejemplo. ¿Ya? Bien, de colocar al final el punto y coma. Y luego esperamos para que cree la base de datos. Una vez que ya creo el objeto, el mensaje, con esto ya sabemos que se ha creado el objeto, base de datos. Y ahora lo que tenemos que hacer es, antes de crear la tabla, tenemos que activar la base de datos. ¿Ya? En el punto 2, si nos fijamos, ya completamos el punto 1. Ahora en el punto 2 dice active, ¿no? ¿Ya? Active la base de datos empresa. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, nos vamos a conectar a la base de datos y luego recién creamos la tabla empleado. Ya, entonces conectamos, ya das el nombre que has usado a crear la base de datos. Y ahora debemos fijarnos que ha cambiado. ¿Ya? Entonces aquí nos fijamos el indicador. Aquí el indicador ahora es la nueva base. ¿Ya? Ahora sí estamos conectados a la base de datos empresa. Muy bien. Ya, entonces aquí es donde sí realmente vamos a crear las tablas. Ya. Seguimos. Se crea la tabla empleado con esos 5 atributos. Ya le damos la instrucción correspondiente para cada nombre, columna, su tipo y el especificador. Por ejemplo, para el código del empleado, que sería empleado identificador o MID, el tipo de datos va a ser entero. Y como todos los códigos deben ser diferentes para identificar a cada trabajador, le vamos a colocar aquí que sea no nulo. ¿Ya? ¿Cómo especificas eso? Con el comando not null. Y si fuera nulo, como en el caso de teléfono, no te da información en la parte de teléfono, no te indica
alguna restricción para teléfono, entonces acá en el especificador le vamos a colocar null. Ahí le damos null. Con doble L. Ya. Entonces vamos a crear esta tabla. Vamos a darle el comando create. ¿Qué nombre tiene la tabla? Es empleado. Damos empleado. Abres paréntesis. Y debajo vas a escribir los tipos de datos para cada uno. Ya, primero el nombre de la columna. Esto de aquí significa que está todavía en proceso, ya que la instrucción no está completa cuando el indicador cambia. Aquí es igual Nietzsche y ha cambiado paréntesis Nietzsche. O sea, te está indicando de que hay un paréntesis abierto, falta que lo cierre. Entonces continuamos. La columna es emp, id, identificador del empleado. El tipo de datos nos están indicando que sea entero. Vamos a colocarle aquí int. Y el especificador que dice que sea no nulo. Con doble L, ¿ya? Not null. Coma. Y pasamos a un siguiente atributo o columna. Para la siguiente columna, nombres, dice carácter. Ya hemos visto que el tipo que vamos a usar es varchar. Varchar. ¿Ya? Ahí. ¿Cuánto va a ser su longitud? De 40. Y el especificador va a ser not null. Damos coma para escribir el siguiente atributo. Sería apellidos. Igual, varchar. Ya luego sería el tipo no nulo. Luego el correo electrónico. El tipo va a ser varchar también. No nulo. Y finalmente el teléfono. Aquí vamos a fijarlo a 7 caracteres. Vamos a poner que es un teléfono fijo. ¿Ya? Para cambiar también de tipo. Le damos char 7. Ya nos fijamos que esa es la última columna, ya no va la coma. Directamente ya colocamos el paréntesis, el cierre de la tabla. Acá está el inicial, este es el final. Y para completar la instrucción, punto y coma. ¿Ya? Entonces, con punto y coma ya se supone que hemos terminado de escribir la instrucción. Antes de que le des enter, te recomiendo que vayas a revisando línea por línea. A veces te falta un tipo de dato, quizás te hayas equivocado o por ahí hay alguna coma que no hayas considerado. Entonces le das una vista rápida para que no vuelvas a escribir otra vez. ¿Ya? Entonces vamos a darle ahí enter y ya procedió a crear la tabla. ¿Ya? Si queda create igual significa que todo está bien. Y vamos con la segunda tabla. Nos piden revisar la estructura de la tabla de empleados. Era el comando backslash d, ¿no? ¿Ya? Vamos a mostrar la estructura de qué tabla.
Aquí tenemos que indicarle la tabla. Muy bien, le damos Enter y te va a indicar. ¿Ya? Fíjate que aquí hemos estado trabajando con abreviaturas. Por ejemplo, para el tipo integer usamos la abreviatura INT. Para el tipo character varying, su abreviatura es varchar. Y para el tipo character, su abreviatura es char. ¿Ya? Si gustan, pueden probar. En la siguiente tabla pueden escribir el nombre completo, ya sea character varying o integer, y le va a aceptar. ¿Ya? Pero como ven, como son tipos de nombre largo, entonces hay unos sinónimos de forma abreviada. Ya, aquí vemos hay una columna que dice el nullable, donde todos los valores de las columnas, a excepción de teléfono, te permiten guardar valores nulos. ¿Ya? A excepción no nulos. Los cuatro primeros son no nulos. El que sí tú puedes ingresar un nulo es en el teléfono. Ya. Entonces, ahora por favor, van a crear similarmente la otra tabla. Vean la tabla departamento. Ya. Pasamos a crear la tabla departamento. Tres columnas solamente. Código. Especificador, como esto va a representar a cada departamento, debe ser no nulo. El nombre, también vamos a hacer que sea no nulo. De ahí cambiamos el tipo, vamos a pedir que sea varchar. Varchar de longitud 60. Y también no nulo. Finalmente, la cantidad de empleados. ¿Ya? La cantidad de empleados que pueden ser 20, 100, lo manejamos como entero. Número de empleados. Número de empleados del tipo int. Muy bien. Puede que en la oficina no recordemos bien cuántos hay, entonces lo vamos a dejar como que sí acepte valores nulos. Último atributo, entonces ahí directamente cerramos la tabla. Verificamos que no haya ningún error en cada una de las filas y luego de eso le damos Enter. ¿Ya? Tenemos ya dos tablas creadas. Eh, lo que va a pasar comúnmente es que ya tengas la estructura de una tabla, pero por ahí necesites una segunda tabla, por ejemplo, para hacer algún tipo de prueba. Y haces una réplica de una tabla de la estructura y bueno, ahí vas haciendo las pruebas. Ya de tal modo de que la original no la estás tocando, estás haciendo como una copia de esa, lo que es la estructura de la tabla. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar toda la estructura de la tabla empleado y a esa nueva tabla le vamos a llamar empleado 2. Para eso lo que tenemos que hacer es ya utilizar un comando select. ¿Ya? Más o menos la estructura del select es la siguiente. Aquí vamos a poner una sintaxis básica para la instrucción select. En la instrucción select, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la lista de columnas. ¿Ya? La lista de columnas. Eh, si queremos especificar, nos queremos referir a todas las columnas, vamos a utilizar un comodín, que es el comodín asterisco.
Entonces vamos a escribir el comodín asterisco para representar, si queremos mostrar a pantalla, todas las columnas de una determinada tabla. ¿Ya? Entonces, de forma abreviada sería así. Profesor, no se le escucha. Ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos la instrucción select. Este select lo puedes escribir en mayúscula o minúscula. Eh, Después vamos a usar este comodín que representa todas las columnas. Y luego vamos a colocar el nombre de la tabla. ¿Ya? D y el nombre de la tabla. Y va el nombre de la tabla. Esto es para traer a pantalla todo lo que es la estructura de la tabla, incluyendo sus filas. Ya. Entonces, escribimos ese comando y lo que creemos es que todo eso se pase a una nueva tabla. ¿Ya? Entonces, a lo anterior le vamos a añadir delante un create. Ya, primero iría la referencia a qué tabla vas a crear. ¿Ya? Aquí, pues, voy a crear la tabla tal, create table, nombre de la tabla. En un caso va a ser empleado 2, en el otro empleado 3. Ya, por ejemplo, aquí podría colocar E de empleado 2. Y luego le dices, en cuanto a la estructura para esta tabla, cópiala de la tabla empleado. ¿Ya? Entonces ahí le vas a añadir, ahí le añades lo que es as. Ya después del nombre de la tabla, empleado 2, por ejemplo, usas el as. Y con eso ya estaría completo. O sea, son dos líneas para una única instrucción. La primera fila es para crear, darle un nombre a la tabla. Y la segunda fila es para copiarte, aquí se está copiando la estructura. Copia la estructura. Profesor, no se le escucha. Ya, entonces ahí estás copiando la estructura de la tabla. Vamos con la instrucción. ¿Ya? Vamos con la instrucción. Aquí solamente le estamos indicando cuál es el orden. Primero estamos creando una tabla nueva llamada E2 y luego lo que estamos haciendo es, vamos a transferirle toda su estructura a partir de la tabla. ¿Ya? Eso es lo que quería que quede claro. ¿Ya? En la primera fila le especificas, aquí en la primera fila le vamos a especificar el nombre de la tabla que vamos a crear. Y en la segunda fila es de dónde vas a traer los datos. ¿Ya? Aquí. Voy a copiar los datos, la estructura. Voy a copiar la estructura solamente de la tabla. Nada más. Y completas con punto y coma. Ya, ahora vamos aquí a la herramienta. Vamos a escribir. Esta es para la 3, ¿ah? La 4. 4, no, 5. Pregunta 5. Pregunta 5. Escriben lo siguiente. Es create table. Nombre de la tabla. Es la tabla empleado 2. Empleado 2. Ya, luego va as. Y luego va lo que es el select. Aquí colocamos select, comodín asterisco. Y después, ¿de dónde vas a traer los datos? ¿A partir de qué tabla? From, nombre de la tabla sería empleado. Nada más. ¿Ya?
creas la tabla empleado 2 y la estructura la estás copiando de la tabla empleado. Y ya la has definido aquí, en esa parte. Le damos Enter. Muy bien, ya lo creó. Para verificar que ya se ha creado esta tabla, vamos a usar esta instrucción aplicada a empleado 2. Entonces ahí van a verificar que se ha copiado toda la estructura que tenía empleado, solamente a excepción de los especificadores. Eso sí no se ha copiado. ¿Ya? Pero en sí lo que es la especificación de las columnas y su tipo, ya tenía una copia. Ahora, no necesariamente vas a querer copiar todas las columnas. Puedes especificar solamente alguna de las columnas. En el siguiente ejercicio te pide eso. Crea una nueva tabla, pero solamente pasa las columnas nombres, nombres y apellidos, nada más. Ya estas dos columnas tenemos que copiarlas en la estructura de la tabla empleado 3. Ya, similarmente, ¿no? Ahora el nombre de la tabla es empleado 3. Pero como quieres solamente algunas columnas, eso va aquí, en la parte del select. Los nombres de esas columnas. Primera es nombres. Y la segunda columna es apellidos. Coma apellidos. Borras el asterisco. Y ahí están las dos columnas que las va a copiar. Ya solamente nombres y apellidos. Le damos Enter. Y ya está, procedió. Igualmente ahora vamos a revisar la estructura de la tabla empleado 3. Le damos Display. Empleado 3. Veamos acá. Empleado 3. Y vamos a verificar que ya no son 5 columnas. Ya solo ha copiado la columna nombres y la columna apellidos. ¿Ya? Entonces tienes esas dos opciones. Copias toda la estructura en una nueva tabla o solamente eliges alguna de las columnas de la tabla origen. Ahora yo quiero ver qué tablas tengo en la base de datos empresa 5. ¿Ya? Eso es lo que nos pide en el número 7. ¿Ya? En el número 7 dice qué instrucción se usa para listar todas las tablas que has creado. Quiero revisar todas las tablas que hasta el momento se ha ido creando. Entonces le damos /d. /d. ¿Pero? Y nos va a listar las dos tablas que creamos inicialmente, departamento y empleado, y las que están copiándose la estructura a partir de empleado 2, el empleado, ya que son empleado 2 y empleado 3. Lo hemos creado con el usuario Postgres. ¿Qué tipo de objeto es? Todos son tablas. Y el esquema es public. Por el momento todos los esquemas van a ser public. Después, más adelante ya vamos a poder cambiar nuestros esquemas. Ya. Entonces, /d es para recuperar las tablas que hemos creado. No hay que confundirse. La otra es /l, es para que te liste lo que son las bases de datos. En el momento estamos trabajando únicamente con los objetos tabla. /t te recupera los objetos tabla. Ya, continuamos. Pasamos, ya completamos esta hoja. Vayan verificando que se haya completado.
Vamos a avanzar con otra. Folio 2. ¿Sí? Subir para que vayan avanzando. Y esto lo vamos a copiar en la clase 5. Pasamos a grabar, a publicar. Vamos a la clase 5, laboratorio 2D. ¿Está? Y lo abrimos. Ya. Bueno, entonces vamos a ir desarrollando estas preguntas. Vamos con la pregunta 8. Dice, crea la tabla temporal copiando los atributos, nombres y apellidos de la tabla empleado. Aquí solamente para entender esto de las tablas temporales, son aquellas tablas que nos van a servir para realizar algunos cálculos momentáneos, que van a ser cálculos que vamos a utilizar en el día, algún tipo de operación. Sin embargo, si es que ya nos retiramos, esa tabla debe desaparecer, ¿ya? Porque era una tabla de pruebas solamente. Entonces, una buena alternativa es crear una tabla temporal. ¿Ya? La característica de una tabla temporal es que igual vas a poder manejar lo que son columnas, tipos, eh, puedes mostrar información, pero si es que cierras la sesión, automáticamente estas tablas temporales se van a eliminar. Ya, en este caso vamos a utilizar delante el prefijo TMP para que nosotros reconozcamos de que esa es una tabla temporal. ¿Ya? Entonces es una manera de cómo identificar. Cuando hagamos un listado, nos van a salir una serie de tablas y si nos fijamos que tiene el prefijo TMP, entonces ya inmediatamente sabemos de que no, estas solamente nos van a acompañar mientras esté activa la sesión. ¿No? Vamos a hacer esa prueba. Cerramos la sesión y vamos a ver que efectivamente ya esa tabla ha desaparecido. La tabla temporal, mientras que las otras tablas, las que hemos estado creando, que son persistentes, se van a mantener. ¿Ya? Esta tabla temporal va a tener solamente los atributos nombres y apellidos a partir de la tabla empleada. Ya. Entonces pasamos a crear la tabla temporal. El único comando extra que vamos a utilizar es la palabra temporary, que define una tabla temporal delante de table. Entonces volvemos aquí. Estamos en el ejercicio 8. Vamos a crear y colocamos temporary para definir que es una tabla temporal. Ya, luego la palabra table y el nombre para la tabla temporal. Aunque vamos a usar el prefijo TMP, luego nombre para la tabla y después le indicas de dónde va a traer los datos. Vamos a traer también de la tabla empleado. ¿Ya? Colocas la select, las columnas que vas a traer, solamente dos. Colocas las columnas que vas a traer, sería solamente los nombres y apellidos
¿Desde dónde? De la tabla. Verificas si está correctamente escrito. Ve a la tabla temporal, TMP eventual, a select, indicando las columnas, y lo vas a traer de la tabla empleada. Le damos enter. Ya está. Ya se creó. Una vez que hemos creado esto, vamos a proceder como en las otras tablas. Ya vamos, por ejemplo, a listar su estructura. Le damos DT. Quiero listar la estructura de esta tabla. TMP-eventual. Ya. Damos enter. Ya, ahí te dice eh, que es una tabla, pero fíjense, aquí el esquema ha cambiado. Ya no es el public, sino que lo ha guardado en el esquema de donde se registran las tablas temporales. ¿Ya? Es un esquema diferente, es eso, una diferencia. Bueno, sigue teniendo el tratamiento de una tabla, pero es una tabla temporal. ¿Ya? Y si le quito la T, ahí sí va a dar detalle de lo que es la estructura. El DT te da información así resumida a nivel de la misma tabla. Si quieres, de la forma como columnas has considerado, le das backslash D. ¿Ya? Y te va a salir, te salen las columnas, su tipo, ¿ya? Su tipo de datos y su longitud. ¿Ya? Está similarmente, puedes cambiar aquí, puedes elegir otra tabla como empleado 2. Empleado 2. Profe, una consulta. ¿Cómo se borraban las tablas? Disculpe. ¿Cómo se guardan? No, ¿cómo se borraban? Para eliminar una tabla colocas drop table y el nombre de la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a eliminar ahora la tabla empleado. ¿Ya? Entonces, primero listamos aquí esta tabla empleado 2 y de ahí pasamos a eliminar la tabla. ¿Ya? Entonces aquí mostramos la estructura de la tabla empleado. Igualmente puedes mostrar lo que es la estructura para la tabla empleado 2 o empleado 3. Puedes colocar backslash D y el nombre del empleado 2, empleado 3. Ya. Sí. Bueno, ya. Pasamos a eliminar lo que decía, ¿no? ¿Cómo eliminar una tabla? Vamos a usar el comando drop table. Nombre de la tabla, que en este caso queremos eliminar en la 10, queremos eliminar la tabla departamento. Ya, drop table, nombre de la tabla sería tabla departamento, punto y coma. Y con eso estaríamos eliminando físicamente lo que es la tabla departamento. ¿Cómo verifico de que efectivamente ya esta tabla no existe? Le damos backslash D para que te liste todas las tablas. ¿Ya? Entonces nos fijamos. Tenía la tabla empleado, está empleado 2, empleado 3 y la tabla temporal, pero ya no está la tabla departamento. Entonces, realmente se ha eliminado. Entonces, similarmente, pasamos a eliminar las tablas empleado 2, empleado 3, la consulta 11. Vamos a colocar drop table. Borramos esto. Y escribimos empleado. Empleado 2, coma, empleado 3. Vamos a eliminar las dos a la vez. Empleado 2 y empleado 3. Ya se eliminó. Vamos a constatar. Si hemos eliminado empleado 2, hemos eliminado empleado 3 y departamento, entonces solamente van a figurar lo que es la tabla empleado y TMP eventual cuando le demos backslash D. Ya, verificamos. Nos debe haber quedado solamente dos tablas. Ahí están, las dos tablas.
Ahora vamos a verificar esto de la eliminación de la tabla temporal, ¿ya? Porque me parece que después no se utiliza la tabla TMP eventual, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a cerrar la sesión y otra vez ingresamos. Estamos ingresando con el usuario Postgres. Aquí podemos ver cuál es el dueño, ¿no? El usuario Postgres. El usuario Postgres. Y nos debemos conectar a empresa 5. Ya cuando hagamos eso, podemos verificar que esta tabla temporal ya no va a estar. Entonces, abandonamos la sesión. Para abandonar la sesión, le damos /u de quit. Cerramos la conexión a la base de datos empresa 5. Y ahora nuevamente nos conectamos. Voy a escribir así de corto. Escribir solamente esa línea. Entonces, de forma predeterminada, te vas a conectar a la base de datos. La base de datos predeterminada también. Estamos conectando entonces también a la base de datos Postgres. Esta es la forma abreviada. Si no, tendrías que completar con menos de Postgres. Es idéntico, ¿ya? Ya, entonces estamos conectados a la base de datos, pero realmente deberíamos estar aquí en empresa 5. Ahorita estamos con la base de datos activa Postgres. Ya vamos a cambiamos a la base de datos empresa 5. Porque ahí están todas las tablas que hemos estado creando. Nos conectamos a la base de datos empresa 5. Enter. Y ahí ya nos conectamos a la base de datos empresa 5. Y ahora lo que vamos a hacer es un listado de las tablas que tenemos ahí en esa base. Entonces, hago un listado. Anteriormente tenía dos tablas. Y efectivamente ahora solamente nos queda esta tabla, la tabla empleado. Se ha mantenido porque esta es una tabla persistente. La que se ha eliminado automáticamente es la tabla TMP eventual, porque era una tabla temporal. ¿Ya? Entonces, como hemos cerrado la sesión, automáticamente se ha eliminado esta tabla temporal. Bueno, hasta ahí lo que es la tabla temporal. Y ahora vamos a pasar a la siguiente consulta. ¿Qué más nos están pidiendo? En la parte B, en la pregunta, estamos en la pregunta 12. La 12 dice, agregue la fecha de cumpleaños en la tabla de empleado. La tabla ya existe, vamos a tener que modificarla agregando una columna. ¿Ya? Nombre para la tabla, la columna es fecha de cumpleaños. F cumple, le vamos a poner. Y a evitar usar la N. Volvemos aquí y vamos a decir, ahora como la tabla existe, voy a usar el comando alter table. Alter table, ¿a qué tabla vas a afectar? La tabla de empleado. ¿Qué es la operación que quieres hacer? Quiero agregar una columna. Voy a agregar una columna. Column. Le das el nombre a la columna.
Vamos a ponerle este cumple. Y le dices, ya, crea un tipo, habíamos visto el tipo de tipo para la columna F cumple va a ser tipo fecha. Terminas con punto y coma para que empiece a procesar. Ya, alter table, ya lo ha modificado. Ahora, ¿cómo verificas que se ha procedido con los cambios? Le das la que las D, nombre de la tabla de empleado, para ver cómo ha cambiado su estructura. Ya, aquí ven. Hemos agregado esta columna, columna F cumple. Ya está agregada la columna fecha de cumpleaños en la tabla empleado. Entonces, lo que nos falta es, ya estamos en la parte 13, donde hemos verificado la estructura de la tabla empleado. Y ahora en la 14, dice agregue el especificador not null en la columna, bueno, yo le he puesto F cumple, dice F nothing, estoy utilizando la columna F cumple. Como podemos ver, aquí está sin especificador, no le habíamos colocado, se nos ha pasado. Entonces queremos que ahora diga not null esta columna. ¿Ya? Entonces, ese es otro cambio que vamos a hacer a la misma tabla. ¿Ya? Entonces es también alter. Voy a hacer un cambio a la tabla empleado. A la tabla empleado. ¿Ya? La columna F cumple existe. Entonces no le voy a dar add, porque add me sirve para crear columnas. Lo que quiero es también cambiar, aparte de la tabla, quiero cambiar el nombre de la columna. Entonces aquí sería otro alter, pero a nivel de la columna. ¿Ya? Entonces, quiero modificar la columna que ya existe, columna F cumple. Quiero que ahora sea, quiero indicar que tenga como especificador el not null. Entonces, voy a fijar que su especificador sea no null. Ya lo fijo a no null. Punto y coma. Ya le damos enter. Y luego de eso nuevamente consultamos a la tabla de empleado. ¿Ya? Entonces vamos a comparar esta parte, esta fila. La fila aquí está en blanco. ¿Ya? Y ahora le vamos a dar. Y en la última fila, fíjense, ahora ya hemos cambiado. Ahora su especificador para F cumple, ahora es not null. No te va a aceptar datos nulos. Entonces, ya verificamos los cambios. Ahora, lo que también pueden hacer es, pueden realizar algunos cambios sobre columnas con tipo de datos similares. ¿Ya? Habíamos definido para la columna F cumple el tipo de datos date. Aquí lo vamos a intentar cambiar al tipo timestamp. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un cambio en la tabla empleado, pero sobre la columna F cumple. Ya existe, entonces tengo que darle alter. Voy a modificar esta columna que ya existe, alter column. Ya, y aquí le indico qué es lo que debo hacer con la columna fecha de nacimiento. Ya. Quiero cambiarle su tipo de dato, que ya no sea date. Entonces aquí le indico. Quiero que ahora el tipo de dato sea el que está por ahí, ¿no? Ese es otro tipo. A ver si me lo permite. Ya lo modificó. Y ahora verificamos si ha cambiado el tipo. ¿Ya? Damos \d para verificar. Aquí tenemos el tipo de dato. Antes es F cumple date. ¿Ya? Y después de hacer esta operación, este alter table, ahora, me faltó el nombre de la
Ya apuntó el nombre de la tabla. Play. Tabla empleado. Ya. Entonces, aquí está el tipo timestamp con su nombre largo. ¿Ya? Todo esto es nombre largo. Ya le cambió el tipo, que es lo que queríamos. ¿Ya? Aquí Profe, podemos una ver. consulta. Ya. Entonces, solamente es para cambiar los tipos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si por ahora le pongo como no nulo sin querer a una de las columnas, ¿cómo lo cambio de nuevo para que pueda aceptar valores nulos? Ya, sería con el set. Ya con el alter table, nombre de la tabla, alter column, la columna que quieres modificar, Ujú. luego colocas set y le colocas null. ¿Ya? Ya, Se lo profe, vuelves gracias. null. Ya, profe, gracias. Ya, y lo último, lo que nos están pidiendo es volver al nombre. Acá dice cambia el nombre de la columna fecha de nacimiento a fecha cumple. Bueno, nosotros lo tenemos como F cumple. Ya queremos cambiar el nombre de la columna. ¿Ya? Yo, como lo tengo como F cumple, lo voy a cambiar a F nacen. ¿Ya? Entonces, este es otro comando, alter table. Alter table, nombre de la tabla empleado. El nombre de la tabla es la tabla empleado. ¿Ya? Pero en este caso, la columna ya existe. Lo que quiero es cambiar el nombre de esa columna, de ese campo. ¿Ya? Entonces ahí voy a decir, quiero cambiar, está claro, rename, ¿ya? Para cambiar el nombre de la columna. Voy a cambiar el nombre de la columna. El nombre actual es fecha de cumpleaños. Se cumple. Ese es el nombre actual. Y luego va to. ¿Y cómo se va a llamar ahora esa columna? ¿Ya? Va a llamarse ahora F nacimiento, fecha de nacimiento. Ya, punto y coma. Entonces aquí le estamos indicando. Modifica en la tabla empleado su columna. A la columna que estaba como F cumple, ahora cámbiale su nombre. Y ahora su nombre sea F nacimiento, fecha de nacimiento. Entonces le dio alter table. Vamos a consultar. De la tabla es empleado. Empleado. Y ahí podemos verificar que ahora ya no es F cumple, sino ahora es F nace. Y si quieres, puedes cambiar el tipo, el especificador a null. Sería alter table, empleado, luego alter column, luego columna que sería F nacen, set null, para cambiarlo a null. Nada más. Entonces, ahí hemos podido revisar, si detenidamente hemos podido revisar las operaciones sobre una tabla. Ya, bueno, entonces creo que ahí completamos todos los puntos. Eh, lo que está pendiente es completar el modelo entidad-relación y de paso ya estaríamos ingresando al modelo relacional.
¿Ya? En esa parte es importante porque nos permite revisar lo que es la semántica. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejemplos de modelos, vamos a hacer modelamiento, para que, porque aquí solamente estamos haciendo el diseño de las estructuras, pero nos interesa ver cómo podemos comparar, cómo se van a asociar una tabla y otra. ¿Ya? Entonces, gráficamente tenemos que ver esa forma. Ya se puede hacer a través de una columna, a través de dos columnas. eh, ¿Qué características tiene esa columna? Vamos a tener que, hay algunas características de la columna que la van a calificar a esa columna como clave primaria. Es decir, los datos no se van a repetir. Mientras que otra columna puede que sea clave foránea. ¿Ya? Entonces tenemos que ver esos términos. Vamos a definir cada uno de esos términos y después tenemos que hacer la representación gráfica, ¿ya? Para entender cuál es clave primaria o principal, cuál es la clave foránea y cómo es que a través de una línea vamos a identificar ya después lo que es la cardinalidad también. Ya si es que una instancia, a partir de una instancia se puede relacionar con varias instancias o quizás solamente con una instancia. ¿Ya? Entonces esa parte es la cardinalidad. Toda esa parte es la que vamos a revisar mañana. ¿Ya? Entonces nos estaríamos quedando aquí. Lo que voy a hacer ahorita es subir esta presentación para que vayan practicando, no sé, para que revisen los tipos de datos. Y bueno, nos estamos quedando aquí. Esto, profe, ¿la siguiente práctica va a ser teórica de nuevo o para programar? Como les dije en un principio, depende de los temas que estemos revisando. ¿Ya? Por ejemplo, luego de esto, el modelo entidad-relación y el modelo relacional, ustedes necesitan modelar, ¿ya? Y por eso es que vamos a revisar, a ver si mañana revisamos una herramienta de modelación. Y para esa herramienta sí se necesitaría que hagan ustedes mismos el diseño, ¿ya? En cambio, si es que vamos a la parte de álgebra relacional que viene luego, esos sí son conceptos. Entonces, en esa parte sí se necesitaría primero que revisen la teoría de lo que son los operadores del álgebra relacional. También trataremos de ver algunas aplicaciones. Entonces, la siguiente también va a haber parte teórica. ¿Ya? Tiene que haber parte teórica. La parte práctica sería pues hacer un diseño usando un software de modelado. Esa sería la parte práctica. Ya no sé si es que completemos lo que es el álgebra relacional. También podría venir algunas preguntas del álgebra relacional. Ya, en ese caso, eso se hace en una hojita, es que tienen que hacer las operaciones. ¿Ya? Les voy a dar una consulta y ustedes tienen que hacer la representación de esa consulta mediante operadores relacionales. Lo escriben en la hoja y luego ya lo envían. ¿Ya? Entonces yo les voy a decir cómo es que va a venir la siguiente práctica. Va a venir combinado. Va a tener parte teórica, pero también una parte práctica. Ya, bueno, voy a compartir, para terminar voy a compartir esto. Profesor, una pregunta. Sí, Con sí.
Listo. Entonces lo paso a la sesión 5 para que lo vayan revisando. Los comandos alter table que hemos visto y también los tipos de datos. Toda la información ya lo tienen aquí. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no ya estaríamos finalizando en esa parte. Mañana, como les digo, vamos a ver lo que es el modelo entidad-relación y parte, si acá está tiempo, el modelo relacional. ¿Sí? ¿Alguna Profesor, una pregunta para pregunta. mí? Sí, dígame. Con respecto al trabajo que hicimos, hubo un trabajo de investigación, el laboratorio de investigación. ¿Eso cuenta como nota o puntos extra, profesor? Sí, son puntos extras para la primera práctica. Ya Ah, ya. los trabajos que vaya dejando son, principalmente se van a dejar para que se hagan en clase, durante clase. Ese día fue excepcional porque necesitaban la herramienta, ¿no? Entonces, necesitaban un tiempo para hacer la instalación y por eso se dejó de un momento a otro, o de un día a otro. Ya, pero finalmente se van a tener que hacer en clase. Y solamente son exclusivos para que se hagan en clase. Si es que alguien falta a esa sesión, yo lamentablemente no lo voy a considerar, ¿no? Esos son trabajos, como son puntos extras, es solamente para los que tienen participación. Porque desde un principio yo les dije de que se iba a calificar la participación. Eso nos lo han insistido muchas veces los directores de la escuela, que necesitamos dos tipos de notas. Notas que sean dentro de las semanas programadas, pero también necesitamos ver la participación de los alumnos, ¿no? Ver que en cada clase hagan preguntas, en cada clase muestren interés. Y por eso es que se les da ese trabajo como puntos extras. ¿Ya? Pero solamente está limitado a la clase. Así que, por favor, si ustedes me van a decir, profesor, no pude asistir, entonces has perdido ese beneficio de los puntos extras. Ya solamente es para lo que es el trabajo de clase. Fuera de clase no se le va a permitir ese tipo de trabajo. Ya, entonces, bueno, eso sería todo. Ya nos estaríamos viendo el día de mañana. Luego, cuídense. Profe, Sí, profe, ¿y el trabajo cuánto valía? O sea, porque el examen decía que era hasta 15 puntos. examen. Sí, o sea, decía de 0 a 15 puntos, decía. Ya. No, va a ser hasta 20 el examen. Ah, hasta 20. ¿Ya? Sí, hasta 20 es el examen. Ya, Y profe. esto sería más o menos 3 puntos ya del trabajo que se les dejó. Ya porque este examen es sobre 20. Ustedes han dado todo bien, tienen 20. Ya, profe. Gracias. Hasta luego, estamos bien.